Buenas, de nuevo con ustedes. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval, la productora del programa que se llama Historia Cultural de Cuba. Y previamente hicimos una grabación de un tema muy interesante, del maestro Cervantes, Ignacio Cervantes, interpretado en flauta por Bobby Ramírez. Y se señalaron muchas de las influencias que han tenido en la historia de Cuba, las influencias extranjeras. No hay manera que se pueda repetir lo suficiente que Cuba tiene una cultura completamente ecléctica, o bastante ecléctica, que los ancestros no es de España, es españoles, porque vinieron españoles de todas partes de Cuba y todos contribuyeron un poquitico. Ancestros africanos, la misma cosa. Después el tremendo impacto que tuvo en Cuba la cultura francesa, en nuestra comida, en nuestra manera de ver las cosas, inclusive el introducir el uso de la flauta para la música popular cubana. Y hemos sido siempre una gente integradora. En otras palabras, cogemos rasgos de una cultura extranjera y los modificamos de acuerdo con nuestra propia cultura y lo adquirimos. No es una cuestión de confrontar y de excluir, sino de incorporar. Hoy vamos a hablar de la historia del danzón. Eso es sumamente importante. Yo no me voy a cansar de repetir y decírselo sobre todo a los descendientes de cubanos. Pertenezco o nací en una isla muy original. Es la isla que más géneros musicales universales ha producido. Cuba era, nosotros nos veíamos a nosotros mismos como los dadores y los creadores de la felicidad. Yo me acuerdo de un anuncio que sacó mi hermano a Bacardí, la bebida cubana que alegra al mundo entero. Nos sentíamos tan bien de ser alegradores. Ahora, desgraciadamente, es diferente. Se ha convertido en un pueblo bastante mísero, carece de todo, bastante pesimista. Ha perdido la confianza en sí mismo. Eso lo ha logrado el castrismo. Bueno, nosotros vamos a tratar modestamente de revertir el curso. Hay razones de sentirse orgulloso. Desde el punto de vista musical no hemos podido dar más. Y curioso, desde que entraron los Fidelitos al poder, no han producido un nuevo género universal. Cuando yo era una niña, y ya eso hace unos cuantos soles y lunas, Cuba produjo, oye, esto, el mambo, el cha-cha-cha, ya había producido la conga, la bailaba el mundo entero, la rumba y el bolero, pero por favor, si no nos dejaba nada a nadie, oye. Adquirimos la arquitectura moderna y La Habana estaba llena de los mejores ejemplos de arquitectura moderna. Llegó la pintura moderna a Cuba a través de 3 o 4 cubanos que se fueron a París, mira si somos, en los años 20, Amelia Peláez entre ellas, ¿verdad? Bueno, tenían una pintura moderna magnífica. Bueno, pues señores, teniendo en cuenta eso, metámonos en la cabeza que vamos a revivir. ¿Y qué vamos a revivir? Reviviendo nuestros propios géneros. Así que hoy traigo de nuevo a una persona excepcional por su optimismo, por su energía. Esta me mata a mí, pero bueno, no importa. Y se llama nada más y nada menos Glenda Mujer Esperanza, sal corriendo. ¿Okay? Que es la directora de un grupo folclórico que está intentando rescatar el danzón. Señores, rescatar al danzón es rescatar a Cuba. Veámoslo. Y con ella viene Bobby Ramírez, que de bobo no tiene nada, pero que lo tienen extasiado con uniformes y cuantas cosas hay para revivir al danzón. Y la hija de ella, que es una buena persona, ¿cómo que se llama, Levis? Gabriela. Gabriela. Okay. Así que vamos a empezar por ahí. Por favor, introduce el tópico. Ya sabemos de tu vida que eres de Baracoa, como es mi mamá.
Sí. Bueno, gracias, doctora, y gracias por la oportunidad de seguir rescatando al danzón. Como usted dijo, rescatar el danzón es rescatar a Cuba. El proyecto Rescatando el Danzón ya tiene ya más de 5 años de vida, y de vida comunitaria y de servicio. Se llama Rescatando al Danzón porque sí, me di cuenta en una etapa de mi vida por mis propios hijos que mis hijos no sabían bailar danzón. Y mi hija ya estaba a cumplir los 15 años. Y para los cubanos, ¿sabes que los 15, si no le celebra los 15 a los hijos, es como no le hiciste nada, no lo criaste, no le diste? Y cuando empecé a lo que era preparar los 15 de mi hija, yo estaba en Puerto Rico, y estando allá, mis hijos nacieron orgullosamente en Puerto Rico. Estábamos de visita, yo los llevo constantemente allá a celebrar los Reyes, pues yo soy una mujer de tradiciones, mi papá me crió así y amo las tradiciones, y Puerto Rico es mi segunda patria, y es la patria de mis hijos, al igual que país. Yo me siento más o menos igual. Mis dos hijos mayores nacieron en Puerto Rico, en Ramey Field. Además, Puerto Rico es una de las islas más bellas del mundo entero. Bella. Yo vivo enamorada de Puerto Rico y de Cuba. Bueno, Tony Leal ya sacó la muela y dijo, pero ¿cómo no vamos a mencionar a él? Que es el productor de este programa, por Dios. Por eso quedan tan buenos. ¿Sí? Okay. Porque tenemos la alcapurria por ahí. Sí. Sí, Puerto Rico y Cuba somos pues, como un pájaro a las dos alas. Entonces decir Cuba, decir Puerto Rico, y yo estoy muy orgullosa y lo llevo en mi alma y en los genes de mi familia. Bueno, hace 5 años empecé en estos preparativos, me di cuenta, y como estudiosa y amante de la música, no soy músico, no soy musicóloga, pero sí estudié en la Universidad de Puerto Rico y tuve la oportunidad dentro del estudios sociales, estudié ciencias sociales y una especialidad en Puerto Rico y el Caribe en la historia de la música, en la investigación de la música, especialmente la música de las capillas y música de cámara. Y esa experiencia me conectó de una forma académica con las raíces en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. Y eso pues siempre lo he tenido guardado ahí. Pero empiezo a reflexionar sobre eso y doy la máquina del tiempo para atrás. Me acuerdo cuando yo tenía 5 años, en que viviendo en la dictadura de Cuba, para mí era un trauma ir a la escuela. La escuela es una experiencia bien difícil para mí, porque cuando yo llegaba a la escuela, estamos hablando de los 70, donde estaba la represión muy, muy grande hacia las personas que no eran parte del sistema comunista. Entre ellos era mi papá, un hombre que primero muerto antes que ser comunista, primero muerto antes que negar a Dios, un hombre con una fe grandísima y masón. Entonces yo me crié entre la iglesia, el cobre, los masones, pues era una niña señalada en la escuela, no era pionera, no me ponía la pañoleta porque primero muerto y menos negar a Dios. Yo llegaba a la escuela y me ponían delante de todo el mundo, decía, ¿Dios existe? Y yo, pues, sí existe. Y decía, pues dile que caiga juguete del cielo. Como no caía juguete del cielo, pues era la burla. Después si venía una visita provincial, me encerraban en un closet oscuro del salón de clase junto con otro niño que era testigo de Jehová. Es decir, que era época de tortura, 5 años tortura. Ir a la escuela era una tortura. Yo entraba a la escuela a las 12:30 del mediodía, y a las 11 de la mañana era la hora de bañarse y prepararse para ir a la escuela. Pues a esa hora, a las 11 de la mañana, venía mi papá de trabajar, él tiraba pasaje para Songolamaya, para San Luis, para acá, y llegaba a esa hora del trabajo. Como a él le encantan los danzones, a esa hora había un programa que se llamaba Danzones y era el indicativo de yo irme a bañar y prepararme para la tortura. Pero
antes de cuando llegaba mi papá, bailábamos un danzón, el cadete constitucional. Y cuando yo estaba en la escuela, encerrada en los cuartos oscuros, como niña al fin, para sobrevivir y salir de ese trauma, yo empezaba a acordarme de eso, del cadete constitucional, de mi papá, de danzones, y ya pasaba el rato. Por lo menos se me iba a la mente, como niña al fin, de estar encerrada en una tortura, sino en el danzón. Y así pasó. Entonces el danzón me rescató a mí. Pasan los años y bueno, tengo mis hijos, estudio en la universidad, tengo una vida productiva, gracias a Dios, y de servicio. Y vienen esos recuerdos. Entonces viene también la inspiración de un proyecto de rescatar el danzón. Hacer con el danzón lo que el danzón hizo un día conmigo. El danzón me rescató a mí y ahora me toca a mí rescatar el danzón y pasarlo a los jóvenes. ¿Por qué el danzón? Las danzas, en particular, hay un elemento dentro del gen del hombre que la danza libera. La danza es parte de todo el desarrollo evolutivo del hombre, desde que el hombre es hombre. Las danzas, el gen de las danzas, nadie nos los enseña. Un niño se mueve, bebecito, chiquito, los primeros pasos empiezan a bailar porque la danza libera. Y nuestro baile nacional, que es el danzón, viene de las danzas. Entonces, la danza, como es el primer paso, la evolución del danzón, es parte de esa liberación y es parte del disfrute de la vida. Pues las danzas empezó en el hombre primitivo como un elemento religioso, de rituales, le danzaban para que lloviera, para que no lloviera, conectaba con el mundo espiritual, pero también es parte del disfrute de la vida. Bueno, empezó el proyecto, empiezo yo a hacer investigación del danzón, no había mucho, estoy hablando ya de hace más de 5 años, 6, 7 años atrás, y empiezo yo con el elemento también, no solo es la música, no solo es el baile, sino la recreación de lo que fue el siglo XIX, la criollización de la cultura cubana. De ahí entonces, junto con el maestro Bobby Ramírez, que trabajamos juntos en una emisora de radio, empecé con la inquietud de reproducir la música, pero no la del danzón que se toca ahora, porque el danzón que se toca ahora, popular, es más son que danzón, sino ir a la parte clásica, el danzón como baile de salón clásico, porque ahora actualmente no se baila el danzón clásico cubano de salón, sino es más son que danzón. Y en eso he estado investigando, sigo estudiando, sigo investigando, porque el danzón es una evolución completa del siglo XIX. No nació en un día, no es un Big Bang que explotó, es la evolución. Y eso pues lo llevamos, pero lo llevamos a los jóvenes de la comunidad, jóvenes de escuela pública, jóvenes, por ejemplo, que no es que tengan talento de bailarines, ni que vayan a ser bailarines, ni músicos, sino jóvenes que a veces... Perdóname, ajá. ¿En qué tú diferencias al son del danzón? Bueno, musicalmente, el maestro Bobby le puede decir eso. Que yo bailo las dos cosas. Muy bien. Okay. Muy bien, pues el que baila son puede bailar danzón. Ah, bueno. Sí. Pero eso musicalmente el maestro Bobby puede trabajar más en eso. Pero en la parte de lo que es la danza, la coreografía, el danzón clásico de salón es más danza. Por ejemplo, los movimientos, no hay movimientos de las caderas. El danzón clásico de salón original. Por ejemplo, la altura de Simpson. La altura de Simpson, que es el danzón que se toma como fecha de nacimiento del danzón, porque en Cuba el danzón tiene una fecha de nacimiento. Cuando Miguel Faldé estrena
las alturas de Cinzo en el Liceo de Matanza. No quiere decir que ese día él se levantó, ay, ya hice el danzón. Es una evolución, es una evolución. Pero ese danzón clásico de salón que no tenía todavía la parte del son montuno, es más clásico. No hay movimientos de cadera, es una postura erguida, recta. El caballero ponía la mano en la espalda, en la cuarta vértebra, no podía ser ni arriba ni abajo, no se podían mirar a los ojos, tenían que bailar con el abanico entre medio de las manos para que no tocaran las manos, porque de por sí ya decían que era un baile que era provocativo, que era inmoral. Entonces tenían esos elementos clásicos. El muchacho tenía, el caballero, que mirar a la oreja de la muchacha mirar al hombro, no podían mirarse, y tenía que tener un espacio de un pie entre uno y otro. Entonces tienes muchos elementos que son conductas, pautas de conductas y valores morales de la cultura. Ya de ahí viene la evolución del danzón, donde se le añade la parte del montuno con el bombín de Barreto. Después sigue ahí ya la otra evolución del danzón, que es el danzón cantado, que es cuando viene también la parte del danzón con el danzonete, y ahí ya es más son montuno. Pero el danzón en el que nosotros trabajamos en el instituto y en el proyecto Rescatando el Danzón es el danzón clásico de salón. Cuba en aquel periodo no tenía la comunicación entre las provincias que hay ahora. Entonces, en Matanza el danzón se bailaba de una forma clásica, en Oriente se bailaba de otra forma clásica, muy parecido, pero no se puede decir que el danzón se bailaba igual en todas las partes, porque no había ese elemento de comunicación para decir lo que se enseñaba aquí, se enseñaba allá. Por ejemplo, el danzón, no había una escuela para ir a aprender a bailar danzón. Eso se aprendía en las familias, en los hogares. Principalmente el papá enseñaba a las hijas a bailar danzón. Entonces el danzón que se podía enseñar en Oriente, en las familias de Oriente, era un poquito diferente al danzón que se podía bailar en Matanza o al danzón que se podía bailar en La Habana. Por ejemplo, en La Habana, en las contradanzas usaban mucho el bastón, el bastonero, que era el que dirigía las cuadrillas para bailar, que eso viene de la parte francesa. Había partes en Cuba en donde ese elemento no se usaba. ¿El maestro nos puede hablar un poquito de la diferencia, maestro, del danzón? Bueno, el danzón es la evolución máxima del criollez dentro de la música cubana. Es el resultado de lo que comenzó con la contradanza y se combina con la habanera y termina siendo el danzón, un género de música inicialmente puro e instrumental. Comienza la evolución del danzón, viene por parte de los colones, en parte con los colones franceses, debido a la revolución de Haití en 1791. Vienen los colones franceses y se sitúan en la parte oriental de Cuba. Vienen con todas sus tradiciones, su música, y parte de esa música son las contradanzas, que entonces luego después
el maestro Manuel Saumel, uno de los padres del nacionalismo, de la música cubana, clasicismo. Él escribe sus danzas criollas, sus contradanzas criollas. Una de ellas está en el nuevo disco que se llama Yo Soy Ritmo Danzón, y es un poquito haciendo flauta, se llama Los Ojos de Pepa. Dice, esta música es criolla, pero tiene un aire así de música clásica, rígida. La música clásica es rígida, trígida. Se van a escuchar como un tipo de marcha, ¿no? Eso es así. Ese es el papá del danzón, ¿verdad, maestro? Los Sí. Ojos de Pepa, Sí. el papá del danzón. Luego empieza a surgir otro ritmo, se llama la habanera. ¿Okay? Y como Glenda dice muchas veces, la habanera es la mamá del danzón. Una de las piezas más famosas de la habanera se llama La Paloma. ¿No, Glenda? Sí, La Paloma es del vasco Sebastián Iradier en 1841. Es una de las habaneras más famosas, dado la vuelta al mundo. Y es muy preciosa esa habanera, porque también escucharla da la nostalgia de La Habana, de Cuba, y es una muestra clara de lo que es la habanera. Se llama La Paloma. Esa también los estudiantes con esta habanera desarrollan y practican lo que es el lenguaje del abanico. La Paloma dice así un poquito, a ver, dice... Y ahí dice un poquito de la habanera. Sí. El ritmo de la habanera es fundamental. Es un ritmo puramente cubano. Se crea ahí en Cuba y fue un ritmo revolucionario dentro de la música, no solo de la música cubana, pero de muchos ritmos en Latinoamérica, en el mundo y en el Nuevo Mundo, América. Especialmente en la música jazz. El ragtime, que son los principios de la música jazz, está lleno de esos ritmos habaneras. A músicos como Goldschagg, que visitaban a Cuba, fueron muy influenciados por la habanera. Cuando yo hablo con los estudiantes del Instituto Folclórico, le narro una historia de amor en un lenguaje sencillo para los estudiantes, que el danzón es una relación de amor, de pasión entre lo que es la contradanza y la habanera. Contradanza y la habanera se casan y tienen un bebé que se llama el danzón. Y en ese lenguaje sencillo, estamos hablando de jóvenes de 15, 16 años, de las escuelas públicas, principalmente de Hialeah, donde está el Instituto Folclórico Cubano-Americano, y donde estos jóvenes vienen al instituto para hacer horas comunitarias en servicios a la comunidad, valga la redundancia, para ellos poderse graduar. No son jóvenes que son artistas ni que tienen talento, pero ellos toman el entrenamiento en el instituto, se visten, recrean la época y servimos a la comunidad. En Hialeah, quien es la ciudad del danzón, porque el alcalde dio y declaró este año que el 20 de mayo es el día del danzón en Hialeah, y dio esta proclama al instituto por el servicio a la comunidad que se hace por más de 5 años a través de los jóvenes rescatando el danzón. Entonces, en lenguaje sencillo, volvemos que el danzón es una evolución, es un hijo de la contradanza,
de la habanera y ahí nace el danzón clásico de salón. Y sigue evolucionando. Maestro, ¿cuál sería la próxima crecimiento del danzón? Bueno, no podemos ir del siglo XVIII sin presentar una de las piezas más memorables, que fue la que marcó la pausa del nacimiento del danzón en Cuba. Y esta pieza se llama Las alturas de Simpson, por el músico Miguel Fayaldel. Estrenada en el Liceo de Matanzas en 1879, el 1 de enero en la fiesta del nuevo año, Las alturas de Simpson de Miguel Fayaldel. Seguimos aquí rescatando el danzón y rescatándolos para los jóvenes, la futura generación. Bueno, yo te deseo la mejor suerte. Gracias. Cuando rescatamos el danzón, rescatamos Cuba, rescatamos los valores, rescatamos el siglo XIX. El buen gusto, chica. Y el buen gusto, y para eso tenemos aquí a Gaby. Gaby Camilo es una de las jóvenes fundadoras también del proyecto Rescatando el Danzón, y ella nos muestra lo que son los vestuarios. Los vestuarios yo los diseño. Son diseñados por mí, tenemos unas costureras que hacen los vestuarios. Ella está aquí modelando lo que es la bata cubana, ese es el vestuario típico cubano. Algunos creen que el vestuario típico cubano es la bata de rumbera, con los colores rojo, blanco y azul, pero no, esta es la bata típica cubana, que viene de la parte europea, la parte española, como ven, la cola, viene de Andalucía. De Andalucía. Y aparte de la bata cubana, los elementos de esa época que eran muy importantes. Estamos en el siglo XIX. La bolsita de las damas, de las niñas de sociedad, que se presentaban en sociedad, siempre tenían que tener sus carteritas, sus bolsitas con el abanico. Gaby enseña aquí el abanico. El abanico es como el celular de ahora. El abanico era muy importante, no solo para echarse fresco por el calor de la época, sino porque era la forma de comunicarse, especialmente cuando las chaperonas no lo veían en los bailes. Por ejemplo, el abanico que viene de la China,
El abanico viene de la China, fue creación de la China. Si ellas tenían el abanico y algún joven la estaba invitando a conversar o algo, ellos ponían 3 varillas, por ejemplo, si le ponía 3 varillas y hacía así, es que a los 3 piezas de danzón o de música se iban a ver en el salón de al lado. Uy. Si se abanicaban despacito, y en el pecho era que estaban buscando pretendientes. Si madre. hacían para acá, sí era que no le importaba. Oye, que tú ya estás tenía. aprendiendo para defenderte. Sí. Ese era el celular de aquella época. Sí. Dentro de las bolsitas también tenían los carnets de baile, donde estaban puestas ahí todas las piezas a bailar. Los caballeros le pedían las piezas, ellas anotaban el nombre. Aquí tenemos un carnet original con su lapicito original aquí de la época. Este pertenece al club, a la colonia española de Palma Soriano, de Oriente. Así que esto no solamente es en La Habana o en Matanzas, sino es también en el club de la colonia española de Oriente. Entonces dentro anotaban con el lapicito y luego ese carnet, a ver Gaby, enséñamelo, se lo tenían que enseñar a la chaperona y la chaperona autorizar si iba a bailar o no con ese pretendiente o con el caballero. También tenía los pañuelitos eran parte también para secarse el sudor, pero también era una forma de comunicación. Entonces, los jóvenes del instituto aprenden todos esos elementos y reproducen el siglo XIX, aparte que bailan el danzón, bailan contradanza, y llegamos hasta la evolución del danzón, que es el danzón con montuno, el bombín de Barreto y el danzonete, hasta almendra. Ya a partir de ahí el danzón sigue creciendo, hay mucha evolución del danzón, es riquísimo la música. En el instituto no solo están los jóvenes hijos de cubanos, sino también hay muchos jóvenes, como decíamos, de escuelas públicas que hacen sus servicios, sus horas comunitarias con nosotros. Y lo que hacemos es que vamos a los eventos o también a las casas donde están las personas retiradas, mayores, y ahí hacemos la reproducción de lo que es el danzón, las danzas, las contradanzas. El danzón es un fenómeno que uno de los fenómenos, el fenómeno más grande que ha dado Cuba, porque el danzón ha viajado por todo el mundo. Lo sé. Empezó en Cuba y en todas las islas del Caribe, en Latinoamérica, Centroamérica, especialmente México, el danzón en este momento está vivo y pataleando en México. Es como rock and roll allá. Sí. Increíble. Cuando uno ve eso, ve la profundidad y el amor que la música cubana ha tocado por todo el mundo. Es increíble. Yo me acuerdo que yo tenía como 8 años, íbamos al Liceo de Baracoa y me tocaba bailar, bueno, siempre bailaba con un muchacho muy bonito, que todavía está vivo, Jun Lafitte. Y entonces la mamá de él, que era buenísima gente, Cachita Lafitte, Otoirá, que era él, le decía que tenía que comprarme Coca-Cola a mí y mi mamá que le compraba a él. Oye, ya yo estaba con la barriga así de Coca-Cola. Y ahí me reventaban. Mundialmente. Eso. Nada, en el mundo es más sabroso que el son de almendra. Sí. Eso es el acabose. Y tú oías aquellos pies como se deslizaban. Sí. Y eso lo tengo grabado en la mente como una de las cosas de mi niñez que yo recuerdo es son de almendra. Sí. Sí. El danzón da paso a la charanga. La instrumentación clásica del danzón es, violines, flauta, timbal, güiro. Inicialmente no había piano. Había Después fue que se contrabajo. añadió. Pero después se agregó el piano. Pero esa agrupación, ese sonido ya venía de los años 1890. Lo que eran las por ahí. orquestas típicas francesas en Oriente. Lo que es la parte oriental es donde nace, es el corazón de los ritmos de Cuba. Oriente, la tierra caliente. Oriente es
de las riquezas más grandes que tiene Cuba, comenzando que es el territorio más grande, toda la parte, la cabeza de lo que sería el caimán dormido, que es Cuba, es Oriente. Por eso es la provincia, para mí, de más riqueza cultural y folclórica. ¿Por qué el folclore es importante, doctora? El folclore, en esta época en que vivimos de globalización, tiene un valor sumamente importante, porque el folclore no pertenece solamente al baile, sino también es costumbre, es valores, es comida, abarca todo lo que es la conducta de un grupo en particular. En esta época en que hablamos y escuchamos cada vez más próxima la globalización, yo creo que el folclore es parte de lo que rescata la identidad cultural. Y una persona que no tenga una identidad cultural no sabe a dónde va a ir. Entonces el folclore es el rescate para que la globalización no nos ciegue. Bueno, el folclore le da a la identidad nacional ciertos aspectos, ciertos ángulos de lo que se conoce como lo nuestro. Sí. Por supuesto, bueno, tú mencionaste en la otra comparecencia, bueno, mi mamá era de Baracoa y yo tuve toda mi infancia en Baracoa. ¿Cómo yo identifico a Baracoa? Con el cucurucho. El cucurucho, el qué rico. El cucurucho que se hacía con, bueno, coco, fruta bomba, que nosotros decíamos papaya, pero ahora no se puede decir. Después hacían comíamos un tetí, que es un pececito que lo hay en Puerto Rico, ese tetí le dicen, que es minúsculo, y había que cogerlo con una net ¿verdad? Y entonces freírlo, qué sé yo. Eso es con lo que se identifica a Baracoa. Bueno, cada área tiene su contribución al folclore y a la identidad. Sí. Yo después de Baracoa, yo nací en Santiago de Cuba, pero mi infancia la pasé en Baracoa, que me impactó. Cuando yo pienso en belleza natural, cuidado. Sí. Cuando yo pienso en una tronada, cuando decían la tronada en Baracoa, óyeme, muérete. Sí. Además, yo presencié 2 truenos que cayeron, uno reventó y había un caballo ahí apostado al lado de mi casa y se abrió de patas el pobre caballo. Pobrecito. Sí. Pero bueno, pero cuando se habla de simpatía y campechanía, tengo que pensar en Guantánamo. Gente tan simpática, tan buena gente, tan divertida. Por eso es que los ritmos, lo que es el changüí en Guantánamo, las tumbas francesas. No, y en Guantánamo que inventaron, la jicotea no tiene cintura, la jicotea no puede bailar. Sí. El cinquillo cubano también de Oriente, tardó en 50 años, según Alejo Carpentier, en lo que es recorrido de la isla de Cuba. Las carreteras no eran como la vemos ahora. Pero ese es el folclore. ¿Por qué es el folclore? Estamos amenazados, según en mi entendimiento, por la globalización. Y si la mayoría de la población de un lugar es lo que va a dominar, entonces el folclore va a salvar el elemento de lo que es el individuo. Usted como en su área como antropóloga sabe mejor esto que yo. Es lo único que lucha contra la globalización que representa la cultura de la televisión. Vamos a dejarnos oír. Sí. Aquí hay que escoger. Sí. Y la cultura de la televisión últimamente se ha convertido en un dictador despiadado, violento, con muy pocos valores familiares, a veces muy poco gusto, pero bueno, no hablemos de eso. Sigue tú. Sí. Que te estoy yo quiero aprovechar, doctora, y darle mi agradecimiento a México, porque gracias que México ha rescatado el danzón. En México... Sí, pero se lo quieren hacer suyo, ¿sabes? Y eso no va. Bueno, según lo que yo he investigado y he estudiado, hay tres institutos de investigación del danzón, uno de ellos que está en la Ciudad de México, en Guadalajara, el otro está para el área de Veracruz, y cuando ellos hablan,
reconocen el origen del danzón y cómo llegó ahí a Bueno, México. está bien. Pero gracias a México, siempre me gusta agradecer a México porque ellos han rescatado el danzón. Considero ser justo. Sí, Hay una hermandad cultural entre México y Cuba. sí, Vamos a empezar por ahí. absoluto. Para empezar, el gran, ¿cómo se llamaba? Benny Moré se casó con una mexicana y sacó aquello de, mira qué bonito y sabroso bailan el mambo la Estaba casado Sí. con una mexicana. Señores, en Cuba había adoración por Sí. Agustín Lara. Vamos a dejarlo abrir. Sí. Fue recíproco. Eso no es así, nada más. No. Y eso cuidado. se da desde el intercambio también mercantil, lo que los estibadores entre Cuba y Yucatán, Cuba y Veracruz, los estibadores del azúcar, fueron los primeros que llevaron las partituras del danzón a México. Sí, doctora, estamos hablando del danzón y una de las piezas clásicas que todo el mundo reconoce, que quizás es la más reconocida de todas, se llama Almendra y dice un poquito así, por ejemplo. Almendra, son de Almendra. Compositores Abelardito Valdés. Sí, 1938. Y hablando del danzón, en la instrumentación del danzón, que ya habíamos hablado previamente, nos damos cuenta que el primer instrumento mayor de la música cubana se destaca por él, además del piano, ¿no? Claro, pero fuera del piano, la flauta y se destaca por el danzón. La flauta cubana lleva mucha trayectoria en la música cubana y se distingue porque el danzón de aquí, por ejemplo, de salón cubano es diferente al danzón de México o de otros lugares. Sí. Las instrumentaciones son diferentes, pero siempre se distingue el danzón clásico cubano con el sonido de la flauta, los violines, timbal, güiro, grandes flautistas que ha habido en la historia como Fajardo y sus estrellas. Y Chepincho Ben de Santiago. Sí. Sí. So, esa es mi conexión profunda con el danzón, que he podido recrear esa música, porque esa música no estaba escrita en ningún lado, so tuve que transcribirla completamente desde los discos. Pero no solo eso, tocar la interpretación en la flauta, nuevo disco. Bueno, pues yo le digo, sí. Yo tendría entonces cuando sacaron el danzón ese, 4 años. Pero yo recuerdo así de mi niñez el danzón. El danzón es parte de la cultura y del folclore cubano. Por ejemplo, en la fiesta de los 15, la niña bailaba y se presentaba en sociedad con un danzón. Bailaban el cadete constitucional, bailaban también Almendra. Y era el momento en que el papá presentaba a la niña en sociedad con un danzón. Y luego después era que bailaba con el chambelán principal. También en las bodas. En las bodas, el último... Pero eso es más elaborado. Perdona, sí. Date cuenta que yo pertenezco a esa época. Sí. Y tú no. Pues eso es lo que le vamos llevando a los jóvenes de la cultura, de los 15 años es un producto, yo creo que mayamense. Yo tuve 15 años, ¿tú puedes creer? Claro, y seguro que bien Y bonita. no bailé ningún danzón con mi papá. Bailé Billín de Billín con un amigo mío que se llamaba Morris. Así. Era lo que estaba de moda. Nada de eso. Eso fue elaborado aquí en Miami, hija, por Dios. Sí, bueno, en la parte que yo viví de Cuba sí se bailaba ahí. Bueno, porque danzón. los cubanos, entre las muchas cosas que hemos inventado, inventamos la fiesta de 15 años y lo más importante, en Panamérica aquello cundió como una, vaya, como la Virgen María. Pero eso fue inventado aquí. Yo recuerdo que en los años 60 y pico, cuando empezó esto, bueno, no, porque no puedo para el programa. Oye, pero hicieron una fiesta hace 15 años y nos invitaron. Y entonces cuando estoy sentado yo con una antropóloga americana, Hazel Whiteman, en una mesa y han matado todos los gatos de Hialeah, los mataron, todo el mundo con piel y bueno, estoy bromeando. Y de buenas a primeras oigo, ¡Prupón!
una trompeta. Miro para atrás y sale una gente tocando unas trompetas antiguas y una pirámide egipcia. Y me dice la amiga mía, pero ¿y esto qué cosa? Y digo, no tengo la menor idea. Esto es una cubenacería. Estoy bromeando. Sí. Producto de Miami. Uno de los desarrollos del danzón más importantes fue la integración de la voz en el danzón. Porque los danzón eran tradicionalmente instrumentales. Instrumentales, sí. Okay. Y llegó Niceto Díaz, José Niceto Díaz, y escribió el primer danzón que se integra el vocal, ¿no? Ese danzón se llama danzonete. De ahí en adelante muchos danzones empiezan a ser cantados. Una de las mayores figuras en el danzón cantado es Barbarito Díaz. Sí, la voz de oro del danzón. Una voz de oro increíble. Vaya, es la evidencia de los danzones cantados. Sí, cuando hay una anécdota muy, muy bonita de lo que es el danzonete, que fue en 1929 con el maestro Aniceto Díaz. El danzón ya empezaba a decaer porque ya el son montuno pues era lo que más bailaban, fue desplazando el danzón. Y las orquestas de danzón pues quedaban menos tiempo para tocar y para bailar. Y un día llega Aniceto Díaz a su casa y le dice a su esposa muy triste, ay, el danzón ya se está muriendo, ya estoy muy triste, el danzón ya no va a seguir adelante. Y en esa tristeza, esa reflexión, a él le vino la inspiración de unir el danzón con el son montuno. Y entonces ya la primera parte del danzonete es el danzón y ya las últimas partes es más movida. Entonces es más el son montuno y cantado. Y de ahí es que el danzonete prueba y vete. Y de ahí el danzonete entonces fue como un respiro, una resucitación para el danzón. Y eso es lo que les bailan. Cuando nosotros hacemos las presentaciones, que ponemos el danzonete, todo el mundo sale a bailar. Pero es que la atmósfera de esa época tenía mucho que ver con cambiar. Sí. ¿Cuál es la última? Yo me acuerdo cuando yo, oye, ¿cuál es la última? ¿Cómo que la última? El último chiste, el último par de zapatos. Sí. La cosa era cambiar. Cuba estaba en una época evolutiva muy rápida. Sí. Y el cambio se veía como una cosa positiva, que posiblemente lo era. Date cuenta que Cuba radicalmente cambia desde un punto de vista de salubridad. En menos de 30 años se convierte en un país... o sea, el cambio se veía como para lo mejor. Sí. Y se esperaba en donde quiera. Y yo me acuerdo que yo aprendí a bailar danzón lo primero. Oye, pero inmediatamente inventaron una cosa que nunca tuvo éxito, gracias a Dios. Se llamaba el bote. Bailando el botecito, que así se llama este son, un poco despacito. Bueno, pero no servía para nada. Y ahí mismo, revientan el mambo. El mambo. Y ya el mambo con aquella trompeta. Sí, eso es como el danzón mambo. Después son parte de la evolución ahí del danzón, pero en sí el danzón es el padre para mí de los ritmos más hermosos de Cuba y que se ha exportado al mundo entero, porque el primer producto de exportación del cubano es el ritmo, es la música, es la alegría. Esa alegría que también rescatamos con el danzón, porque el cubano de ahora, el que está en la isla y el que sale, es un cubano con una cara muy triste, y no es para menos, vivir en una dictadura es triste, y es un cubano que en vez de crear, porque ya la inspiración, la creatividad quedó, porque la inspiración y la creatividad viene con el arte. El arte es lo que despierta el espíritu crítico. Por eso cuando vienen los artistas y dicen, ay, yo no me meto en política, yo no me meto en política. ¿Cómo vas a decir eso? Si los cambios sociales vienen del arte. Estábamos hablando de Cervantes, un nacionalista, un independentista, y es un artista. José Martí, arte soy entre las artes, y me va a decir
que no te metes en política. Entonces, cuando ya dices no me meto en política, ya escogiste. No, ¿dónde está tu espíritu crítico? Y no estoy diciendo que tengan que ser de uno y del otro. Es el pensamiento crítico que despierta el arte. Bueno, pues echemos para atrás a lo que han sido estos dos programas. Cuba ha sido una exportadora de alegría. Eso hay de los españoles heredamos eso también, porque los españoles son una gente alegre. Sí. Eso no hay duda. Los nigerianos, cuidado. Dicen que los nigerianos, no, si andan solo por un camino, hablan en voz alta para contestarse. Dicen una cosa, entonces en otra voz se contestan. Venimos de países o de etnias muy amantes de la vida. No vamos a permitir que un accidente con un tropezón con estos castros nos lo quite. Claro que Espero que estos dos programas les hayan gustado a ustedes y que sirvan para reanimar, revivir lo que es la idiosincrasia cubana. Muchísimas gracias y la próxima vez vamos a ver si le metemos mano al mambo o algo. Déjeme decirle que yo me gané un premio bailando mambo una vez. Sí, pero danzón mambo. Sí, casi me reviento, pero no importa. Yo creo que Glenda te va a meter ahora a bailar danzón. Danzón. Porque ella yo no puedo ni con mi alma. Un concurso de yo danza. era tremenda muchacho. Doctor, aparte de los proyectos que hacemos rescatando el danzón, es el concurso de danzón y ahí sale Su Majestad Ritmo Danzón, el rey y la reina del danzón. Entonces, bueno, yo tengo ahora que bailarlo con la mano. Bueno, nos despedimos con Danzonete, ahí del Prueba y vete, Prueba y yo vete, y quiero aquí se nos bailar hay contigo. A punta de danzonete, Eso. Danzonete, prueba y vete, yo quiero bailar contigo. Ay, Viva Cuba.